Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Aquí Camellando, un espacio para difundir su emprendimiento familiar, su negocio, su puestito de trabajo o su carrito de comida, así que pilas. En esta ocasión vamos a ver unas ricas golosinas aquí en Otavalo, así que acompáñenos. Buenos días, ¿cómo le va? Cuéntenos cuál es su nombre y cuál es su emprendimiento. Buenos días, mi nombre es Gabriela Ruiz y pues nuestro emprendimiento se trata sobre como una confitería. Nosotros realizamos chocolates, chocofresas, helados, también realizamos lo que son arreglos con frutas, con chocolate y todas esas cosas. Este es un emprendimiento familiar. ¿Y cuándo fue que nació la idea de este emprendimiento y quién está detrás? Ya más o menos unos 11 años debe ser que ya estamos con este local y surgió entre todos los hermanos de aquí. Pensando en este espacio que teníamos, le adecuamos y así poco a poco le pudimos formar un local para poder poner algunos ingresos más acá a la casa. ¿Nos puede contar tal vez cuál es el tipo de chocolate que utilizan? Bueno, nosotros para hacer las chocofresas utilizamos este que es Cover Choc. Nosotros escogimos este chocolate porque es cremoso y para las chocofresas queda bien, porque hay otros que tienen un sabor diferente y no es agradable. ¿Por qué es diferente? Porque se siente como no sé, como a manteca tal vez y no se siente bien el sabor. En cambio este es más dulce, es cremoso y sabe más a chocolate. ¿Y para las paletas de chocolate, qué tipo utilizan? Sí, para hacer las paletas de chocolate utilizamos de la misma marca, pero en este viene en otra presentación que son unas pastillas más duras. Como esto es una paletita, tiene que estar más duro el chocolate. Y además del chocolate, ¿ustedes tal vez tienen algún ingrediente secreto, no sé? Sí, nosotros tenemos un secreto. Nosotros ponemos esta azúcar con vainilla en el chocolate para que el sabor sea más rico y las chocofresas estén. Y en cuanto a los arreglos frutales, ¿cómo puedo yo escoger el arreglo que más me gusta? Nosotros tenemos unas fotografías que le mostramos al cliente a ver si le gusta lo que nosotros tenemos, o si el cliente prefiere nos da la idea de cómo tiene él, o sea, en mente cómo quiere que sea su arreglo, y nosotros igual lo podemos hacer. Y cuando ya hago el pedido, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me entreguen? Unas 3 horas en hacer el pedido y ya está. Depende de dónde sea, si vienen a retirar de aquí o nosotros tenemos que ir a dejar en donde nos piden que tengamos que entregar. Unas 3 horas a 4 horas. Y de la experiencia que ustedes tienen aquí en la confitería, ¿para qué tipo de ocasiones los clientes suelen pedir estos arreglos? Piden para cumpleaños, para regalar a la mamá por el Día de la Madre. Esos son los eventos más pedidos que son. Y además de esas fechas especiales, ¿para qué otros momentos también sería chévere comprarme un arreglo? Creo que para cualquier momento especial que tenga, para hacer un regalo a una amiga, como dije, para el cumpleaños, para la mamá, no necesariamente que sea el Día de la Madre o sea el Día del Padre, simplemente dar un obsequio sería una buena ocasión por cualquier motivo. Para hacer un pedido nos tendrían que llamar a estos números, que es el 098 39 42 098 o al 926 392. Como le decía, con un día antes para poder nosotros organizarnos bien y tener un arreglo de calidad. Y si alguien quiere venir a probar unas chocofresas tal vez y descansar un rato, tal vez puede quedarse aquí.
claro, estamos pensando en incrementar unas dos mesitas en la parte de afuera con unas sillas para sol, para que la gente que venga y desee servirse aquí los helados, las chocofresas, puedan hacerlo ahí un momento en la parte de afuera. Así en medio de los árboles, de las plantas, así para que se sienta un ambiente más cálido. Pero además de las chocofresas y las paletas y los arreglos frutales, ¿ustedes tienen algún otro dulce tal vez? Pues sí, nosotros incrementamos esta máquina de helados para ver, o sea, cómo nos iba, ¿no? Pero hasta ahora hemos estado bien, tienen buena aceptación los helados porque son sabores que casi no hay aquí, o mejor dicho, no hay. Por ejemplo, hay de maracuyá, y es el que más piden, el helado de maracuyá. También se hace de vainilla, de chocolate. Puede ser un solo sabor o pueden pedir los dos sabores. Pero solo tienen ese tipo de helados, ¿no tienen otros helados? sobre los sí, helados de... También tenemos helados de palito, que son hechos igual con fruta. Como le dije, es hecho de forma artesanal. ¿Y de qué sabores nomás son los helados de palito? Hay de coco, de mora, de frutilla, de leche, de maracuyá, hay de chocolate, hay de leche y mora, hay de come y bebe. ¿Y estos también son endulzados con el azúcar y vainilla alemana? Sí, también son puestos el secreto y salen más ricos. Finalmente, ¿dónde se encuentran, no? ¿En qué calle están? La invitación a la gente que nos está viendo a través de este programa. Nos pueden encontrar, estamos ubicados en la ciudad de Otavalo, en la calle Bolívar, diagonal al redondel de los danzantes. Estamos aquí dispuestos a atenderles de la mejor manera. Vengan a disfrutar de los ricos helados de palito, estos helados más cremosos de las chocofresas, que todo es hecho con todas las medidas de aseo para atender de buena manera a los clientes.